Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios. En lo profundo del alma, permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Alguna vez has sentido esa presión en el pecho que ni el silencio de la noche logra aliviar y te roba el descanso más profundo? ¿Y si te dijera que existe un perdón divino tan poderoso que puede estallar como un rayo de luz en tu corazón, romper cadenas invisibles y abrirte las puertas a una paz interior que jamás imaginaste posible? El perdón es una puerta secreta entre la herida humana y la misericordia infinita de Dios. Allí donde la culpa se aferra a tu alma, Él extiende su mano con una gracia capaz de transformar el dolor en esperanza, la angustia en canto y la soledad en abrazo divino. ¿Qué misterio se esconde ese perdón que solo unos pocos han descubierto? ¿Cómo puede una sola palabra de Dios sanar cicatrices que creíamos imborrables? A lo largo de este video desvelaremos juntos esos enigmas y tú serás testigo de aquello que el Espíritu Santo anhela revelar a tu espíritu sediento. En los próximos minutos te guiaré paso a paso. Exploraremos testimonios bíblicos, reflexiones que tocarán tu interior y promesas que sostendrán tu alma. Te prometo que al final de este viaje, tu manera de ver el perdón y tu propia historia cambiará para siempre. Antes de elevar nuestra oración, quiero que te comprometas con un acto de fe. Deja en los comentarios las palabras perdón que libera. Este breve gesto simboliza tu entrega a lo que Dios hará en tu vida. Dale me gusta a este video. Con ese clic estarás obligando a YouTube a llevar este mensaje de liberación a más corazones necesitados. Gracias por unirte a este canal y ser parte de una comunidad de creyentes que anhelan sanidad interior. Cada suscripción y cada me gusta encienden un faro de esperanza en la oscuridad del mundo. Sé que muchos no tienen una iglesia cerca y usan este espacio como refugio espiritual. Por eso, cada vez que comencemos un estudio, te invito a escribir Paz en Cristo para sellar tu compromiso con la palabra viva. Permanece atento porque la penúltima enseñanza de hoy podría contener la llave que desbloquee una bendición sin precedentes en tu vida. Con esto vamos a comenzar con el estudio. Continuando nuestro viaje hacia la sanidad interior a través del perdón divino, nos adentramos en una de las historias más conmovedoras del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11, 32. Imagina un joven agobiado por la culpa que toma su herencia y huye lejos para satisfacer sus propios deseos. Al final, después de malgastar todo, recuerda la bondad de su padre y decide regresar, no para exigir derechos, sino para suplicar misericordia. Al volver a su hogar, su padre lo ve a lo lejos, corre hacia él, lo abraza sin reproches y celebra su vuelta con un banquete. En este relato, el padre no pregunta antes de extender su abrazo. No exige explicaciones ni impone cargas de culpa. Su amor fluye libre, intacto por el rechazo del hijo. Esta imagen nos revela la esencia del perdón que Dios ofrece. No es una concesión temporal ni una promesa vaga, sino un poder restaurador que anula culpas y revierte nuestra historia. Al reconocer al Padre Celestial esperándonos con los brazos abiertos, hallamos el primer indicio del perdón que libera el alma de toda atadura. Quizá tú estés hoy en un cerdo interior propio, consumido por heridas del pasado, remordimientos que te mantienen despierto y cadenas invisibles que te impiden volver al hogar de tu verdadero origen. Permítete identificarte con ese hijo pródigo. Reconoce la medida de tu necesidad y el peso de tus decisiones equivocadas. En esa confesión nace la semilla de la sanidad. Dios te llama a regresar, no con el fardo de tu culpa, sino con la audacia de quien ha descubierto la promesa de un amor incondicional. El perdón divino no es un simple borrón y cuenta nueva, sino un renacer. Cuando el hijo pródigo alza los ojos y reconoce su indignidad, se activa el poder celestial que desencadena una fiesta. De la misma manera, tu arrepentimiento sincero genera en el cielo una celebración por cada paso tuyo hacia la luz. No subestimes la fuerza que tiene tu humildad ante el trono de Dios. Es el detonante del perdón que libera al cautivo y devuelve la esperanza al corazón. Observa la reacción de los invitados al banquete. Algunos murmuran,
otros critican, pero ninguno consigue opacar la alegría del Padre. Así, en tu entorno pueden surgir voces que pongan en duda tu cambio, que te recuerden tus errores como si fueran una sentencia eterna. No permitas que esas voces te roben la visión del abrazo restaurador. Mantén la mirada fija en el Padre que dispuso un banquete en tu honor y confía en que Él silenciará todo murmullo con su poderosa gracia. Este pasaje nos enseña también la importancia de la iniciativa divina. El Padre no esperó a que el Hijo llegara al umbral, salió a buscarlo al campo. De igual forma, Dios sale a nuestro encuentro en los lugares más inhóspitos de la culpa y la vergüenza. Puede que te encuentres en un valle oscuro donde el peso de tus recuerdos te impida alzar la mirada. Pero hay un Dios que atraviesa murallas para encontrarte, que se expone al lodo de tu error solo para levantarte con ternura. Sientes en tu interior la suavidad de esa invitación divina. Esa misma voz que llama a la rendición del yo orgulloso, hoy te susurra: levántate, hijo mío, te recibo con gozo. Escucha atentamente ese eco en tu alma. Haz silencio interior, aparta el temor y permite que la presencia de aquel que te redime te cubra con su paz. Esa paz es una antesala del perdón que transforma heridas imposibles en testimonios de victoria. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo yo acceder a este perdón tan poderoso? El camino es sencillo en teoría, pero profundo en práctica. Reconoces tu culpa, la entregas con sinceridad en oración, aceptas la gracia inmerecida de Dios y recibes el perdón como un regalo que renueva tu dignidad. Con cada palabra humilde que sale de tu boca, se quiebran las cadenas que te ataban a la culpa. El Espíritu Santo te asiste en cada paso, guiándote hacia la libertad que solo Él puede conferir. Al abrazar este perdón, comienzas a experimentar una metamorfosis interior. Esa metamorfosis no es un mero cambio de actitud, sino una revolución que afecta tus relaciones, tu forma de pensar y tu capacidad de soñar de nuevo. El hijo pródigo no volvió a la casa de su padre para convertirse en su siervo, sino para asumir su identidad de hijo restaurado. Tú también estás invitado a redescubrir tu identidad celestial, a caminar en la confianza de quien ya no carga culpa ni vive bajo condena. En cada sonrisa que devuelve la esperanza a un corazón herido, en cada lágrima que se seca al recibir consuelo divino, observamos la obra del perdón que libera. Tú puedes ser ese canal de gracia para otros. Compartir tu testimonio es como encender una chispa en la oscuridad. No escondas lo que Dios ha hecho en tu vida. Permite que el fuego del perdón se propague y ofrezca calor a quienes hoy temen. Acercarse al amor de Dios. Tal vez reconozcas en tu propia historia episodios de ofensa, un familiar que te hirió, una amistad que se rompió, un error que te define. Hoy, en lugar de dejar que esas heridas se incrusten en tu memoria, decide soltar el rencor. No digo que sea fácil, pero el perdón divino es una corriente imparable que socava la roca del resentimiento. Cada vez que confiesas tu necesidad de perdón, renuevas el pacto de sanidad interior. Y en este punto, quiero que sientas en tu corazón la promesa que anunciamos al inicio. Un secreto oculto que pocos conocen, pero que transforma vidas. La parábola del hijo pródigo no es solo un relato antiguo, sino un espejo donde reconocemos nuestra propia condición y una llave que abre las puertas de la libertad espiritual. Así como el padre del hijo pródigo rompió las cadenas del orgullo y la desesperación, tú estás llamado a experimentar un abrazo que disipa la culpa y enciende una esperanza inquebrantable. En tu susurro de oración permite que cada latido de tu alma repita: Padre, te necesito, límpiame con tu perdón. Esa súplica será el himno que disuelva la sombra de tus recuerdos más dolorosos. Hoy, en este primer tópico, hemos visto la esencia del perdón que libera. Un perdón que nace del amor incondicional de Dios, que supera toda barrera de nuestra indignidad y que restaura la dignidad perdida. Ha llegado el momento de asimilar esta revelación en tu vida. Déjala ser la semilla que germine en fe y florezca en paz duradera. Mientras cierras este capítulo, agradece al Padre por su constancia, por salir a buscarte con el corazón dispuesto. Guarda en tu mente la fuerza de su abrazo restaurador y prepárate para descubrir en el siguiente bloque cómo esa misma gracia se manifiesta en actos concretos de fe que activan bendiciones diarias. Tu historia apenas comienza a cambiar. Mantente atento al camino que se despliega ante ti, porque Dios tiene preparado un plano de restauración que supera cualquier expectativa humana. Así como el abrazo restaurador del padre del hijo pródigo rompió cadenas de culpa y devolvió dignidad al corazón herido, en este segundo tópico contemplaremos la historia de José, aquel joven que sufrió la traición más atroz por parte de sus propios hermanos y sin embargo eligió el perdón como camino para liberar su alma y la de ellos.
Su relato, plasmado en Génesis 50, 15, 21, nos revela una verdad profunda. El perdón verdadero no solo sana al ofendido, sino que rompe el ciclo de rencor y disuelve murallas familiares. José, destinatario de sueños gloriosos y de una bendición paterna, fue vendido como esclavo por quienes deberían haberle protegido. Lo humillaron, lo encadenaron y lo enterraron en prisiones injustas. Aquel muchacho de túnica multicolor experimentó el rechazo y la injusticia. Sintió el dolor cortante de la traición en lo más profundo de su ser. ¿Te identificas con su dolor? ¿Sientes quizás que alguien cercano te ha herido, que tu lealtad fue traicionada, que la confianza fue rota? El eco de esas heridas puede perseguirte en tus noches, manteniéndote despierto, tejiendo una prisión interior de amargura y resentimiento. Aún así, en medio de aquel calvario personal, Dios estaba tejiendo un plan de redención. José fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto, transformando su prisión en palacio. Pero la medida de la gracia se manifestó cuando sus hermanos, ignorantes de su identidad revelada, vinieron suplicar alimento a causa del hambre que asolaba su tierra. Frente al rostro suplicante de quienes le habían herido, José enfrentó una encrucijada espiritual: reclamar venganza o modelar el carácter de un perdón que trasciende toda lógica humana. Su respuesta fue un derrame de compasión inquebrantable. José no buscó humillarlos ni exponerlos. Por el contrario, ocultó su propia exaltación y les aseguró sustento. Cuando finalmente reveló su identidad, no hubo reproches incendiarios ni discursos de culpa, sino un discurso de restauración. No me vengaré. Dios les ha enviado delante de mí para preservar la vida. Génesis 50, 20. Esa frase es una clave. El perdón divino no minimiza el peso de la ofensa, sino que redirige la historia hacia un propósito mayor. Imagínate en el lugar de José. Tú, creyente fiel, has recibido golpes de la vida, una amistad rota, una traición familiar, promesas rotas que dejaron tu alma maltrecha. ¿Qué harías si tuvieras el poder de ajustar cuentas? José, en cambio, eligió levantar un altar de perdón. Al hacerlo, no solo experimentó sanidad interior, también se convirtió en agente de salvación para toda su familia. Su perdón fraguó un puente de reconciliación que rompió la maldición de la discordia y permitió que la promesa de Dios fluyera libremente. Es importante entender dos dimensiones de este perdón transformador. La primera es la renuncia al derecho de demandar justicia por mano propia. Cuando el resentimiento se convierte en juez, condena de manera parcial e implacable. En cambio, José transfirió esa autoridad al Dios de la justicia, confiando en que Él enmendaría todo mal en el tiempo perfecto. El verdadero perdón no es un pacto con el olvido, sino un acto de fe que coloca la deuda de la ofensa en las manos de Dios. La segunda dimensión es el acto de bendecir al ofensor. José no solo perdonó con palabras, sino que les proveyó sustento y dignidad. Ese gesto nos enseña que el perdón que libera el alma va acompañado de la semilla de la bendición. Cuando tu corazón se libera del rencor, tu boca se abre a pronunciar bienaventuranzas sobre quienes te hirieron. Esa bendición es un bálsamo que cura las heridas emocionales y permite que la reconciliación sea un portal hacia nuevas oportunidades. Quizá te resulte difícil visualizar un acto de perdón tan radical. Tal vez creas que tu herida es demasiado profunda o que la ofensa es imperdonable. Efesios 4, 31, 32 nos exhorta a despojarnos de toda amargura y a ser bondadosos y compasivos, perdonándonos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Estás dispuesto a obedecer esta enseñanza? No es un llamado a la debilidad, sino a la más audaz de las fortalezas, la que se forja cuando el alma se libera de cualquier atadura de resentimiento. Hoy, en tu silencio nocturno, imagina el peso que caerá de tus hombros al expresar en oración: Padre, renuncio al derecho de exigir justicia y elijo verte a ti como mi juez y restaurador. Esa confesión pronunciada con sinceridad comienza a agrietar las murallas de la amargura. El Espíritu Santo, en su papel de consolador, se acercará a ti, sorprendiendo a tu corazón con su dulce voz que susurra: He recibido tu sacrificio de perdón. Ahora experimente mi paz. Es en ese instante cuando comienza la verdadera restauración. La misma paz que reinó en el ánimo de José al recibir a sus hermanos, la que se desbordó en un banquete de reconciliación, se derrama en tu vida. Empieza a sentir cómo cada latido ya no está marcado por el martilleo de la venganza, sino por el suave compás de la gratitud. Esa gratitud te convierte en un canal de sanidad para otros. Tu testimonio de liberación se convierte en antorcha para aquellos que aún caminan en la oscuridad del resentimiento. Recuerda, el perdón no es simplemente olvidar el pasado, sino
reescribir tu futuro. Cuando eliges liberar al otro de su deuda, te desatas de la prisión interior que tú mismo habías construido. Esa libertad se manifiesta en relaciones renovadas, en sueños que resurgen y en la capacidad de experimentar plenamente el amor de Dios. José no regresó a ser esclavo ni a temer por su vida. Asumió su llamado como instrumento de salvación. Quizá pienses, pero yo he intentado perdonar y todavía no siento paz. El proceso de sanidad interior puede requerir tiempo. Se parece al goteo que labra la roca. La perseverancia en la oración, la lectura de la palabra y la confesión continua de un corazón dispuesto son el agua constante que disuelve los obstáculos. Mantén viva la fe en tu interior repitiendo: Padre, aunque hoy no sienta sanidad completa, confío en tu promesa de restaurar cada rincón de mi alma. Al cerrar este bloque, toma un momento para identificar en tu mente y tu corazón a quién necesitas perdonar. Puede ser alguien muy cercano o quizá una herida que ni siquiera recuerdas conscientemente. Sé valiente, extiende la mano de la fe, aunque tu temor te susurre que te lastimarán de nuevo. En la obediencia al mandato de perdonar, te aligeras del peso que te ha mantenido cautivo. El perdón de José no fue un acto aislado, sino un legado que transformó generaciones. Hoy, tú también puedes iniciar un cambio generacional a través del perdón que libera. Imagina a tus hijos, nietos o miembros de tu comunidad experimentando la misma libertad que hoy eliges abrazar. Esa herencia de misericordia perdura más allá de tu tiempo en la tierra. Es la semilla de bendición que germinará en el corazón de quienes te sucedan. Mantén viva esta reflexión mientras nos preparamos para el siguiente bloque, donde descubriremos un pasaje bíblico que revelará el perdón como puerta de restauración en nuestras relaciones diarias, sanando incluso las ofensas más pequeñas antes de que se conviertan en grietas permanentes. Al concluir el testimonio de José, vemos cómo un solo acto de perdón liberó no solo su propia alma, sino el destino de toda una familia. Ahora Jesús nos lleva más allá de la lógica humana y nos reta a vivir un perdón que rompiera cualquier ciclo de venganza y amargura. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca a él con voz temblorosa: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús, con mirada suave pero firme, le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esa cifra, 70 por 7, no es una matemática que calcule ofensas, sino un símbolo de perdón infinito. Jesús no nos invita a perdonar de forma puntual, sino a un estilo de vida en el que el perdón brota de un corazón moldeado por la gracia. Cuando enseñó estas palabras, comenzó a derruir muros internos. Ya no hay deuda demasiado grande ni ofensa demasiado grave que esté fuera del radio de acción de la misericordia de Dios. Imagina por un momento las pequeñas ofensas cotidianas: un reproche callado, un gesto hiriente, una palabra lanzada en un arranque de frustración. Son como fisuras diminutas en la roca de tus relaciones. Si se dejan sin sellar con perdón, terminan por expandirse, por inundar tu corazón de resentimiento. Jesús nos enseña a actuar de inmediato, 12 veces, 700 veces, infinitamente. Cada ciclo de perdón es un vendaje que impide que la herida se infecte y permita la entrada del veneno del rencor. El perdón ilimitado no significa ignorar la ofensa ni eximir al otro de responsabilidad. Significa reconocer que la verdadera justicia la lleva a cabo Dios y que nosotros estamos llamados a ser instrumentos de su reconciliación. Cuando perdonas al ritmo que marca el Espíritu Santo, tu alma se eleva por encima de la prisa por ajuste de cuentas y entra en la dinámica divina de restauración. Tu propia paz deja de depender del arrepentimiento del otro y se asienta en la presencia leal de tu Salvador. Quizá hoy traigas al recuerdo una falta de alguien cercano, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Cada vez que vuelvas a hablar de esa herida en tu mente, tú mismo cavas la tumba de tu tranquilidad. En vez de ahondar en el dolor, haz lo que Jesús propuso. Entrega esa deuda infinita a su soberanía. Di en tu corazón: Señor, declaro que tu poder de perdón es mayor que esta ofensa. No la guardo, la dejo en tus manos. Esa ofrenda de confianza es el himno que disuelve toda sombra de resentimiento. La enseñanza de Jesús trae una promesa liberadora. Cuando perdonas, dejas de ser prisionero de tu propio pasado. El apóstol Pablo confirma esta verdad en Colosenses 3:13. Soportaos unos a otros y perdonaos si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No nos habla de un esfuerzo mecánico, sino de una disposición del alma moldeada por el amor de Cristo.
A medida que obedeces este mandamiento, el Espíritu Santo va renovando tu interior. Te hace más semejante a aquel que desde la cruz clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese momento crucial en el Gólgota es el núcleo del perdón sin límites. Jesús intercedió por quienes lo torturaban, derramando gracia desde la roca de su propia injusticia. Cuando tú te encuentras frente a la posibilidad de guardar rencor, recuerda el grito supremo de tu Redentor. Él eligió perdonar a pesar del dolor extremo. Ese acto de amor desafía toda lógica humana. Se levanta una y otra vez como un faro que guía tu voluntad hacia la liberación. Quizá pienses que si perdono sin medida, arriesgo mi dignidad o abro la puerta a nuevas ofensas. Sin embargo, el modelo de Jesús demuestra que el perdón genuino siempre camina junto a la protección de la verdad y la sabiduría del Espíritu. Perdonar no equivale a exponer tu vida al daño, sino a confiar en que Dios custodia tu corazón y restablece límites saludables. Cuando entregas la ofensa a Él, te conectas con la fuerza invisible que te protege y al mismo tiempo sana tus heridas. Hoy, haz este ejercicio espiritual. Escribe en un papel las pequeñas y grandes ofensas que llevas dentro. Luego, delante del Señor, haz una oración corta. Padre, en tu infinita misericordia te entrego esta lista. Perdóname si guardo rencor. Perdona a quienes me han ofendido y renueva mi corazón. Al pasar cada nombre de la lista al altar de tu fe, siente cómo disminuye la carga y se expande un espacio de alivio interior. Ese espacio es donde el perdón que libera el alma se ancla de forma permanente. En tu vida diaria, este perdón sin límites se traduce en acciones concretas. Una palabra amable tras un agravio, una sonrisa en lugar de un reproche, un abrazo que derriba la muralla del dolor. Cada gesto que nazca de un corazón libre de resentimiento siembra reconciliación y florece en testimonios de sanidad. Permítete descubrir que al perdonar, eres tú quien más gana. Recuperas tu paz, restauras tu dignidad y te conviertes en constructor de puentes donde había muros. Guarda esta enseñanza en tu mente y tu corazón. El perdón sin límites no es un ideal inalcanzable, sino una realidad disponible en la gracia de Cristo. Permite que su ejemplo sea la brújula que dirija tus relaciones diarias. Mientras mantienes viva esta reflexión, prepárate para el próximo bloque, donde exploraremos el caso de la mujer adúltera y la misericordia de Jesús que no condena, invitándote a experimentar un perdón que abraza a los más caídos. Cuando meditamos en el perdón sin límites de Cristo, nuestro corazón ya está preparado para recibir una revelación aún más profunda, la forma en que Jesús se acerca a quienes viven al margen de la gracia, extendiendo su mano sin condena ni reproche. En el relato de la mujer adúltera, Juan 8:1-11, encontramos un mosaico de enseñanzas que alimentan nuestra fe y desarman cualquier juicio interior. La escena se despliega en el templo al amanecer. Jesús está enseñando a la multitud y pronto los fariseos y escribas irrumpen con un trofeo indignante: una mujer atrapada en el acto de adulterio. Sin esperar a que ella se defienda, la arrastran al centro del atrio, elevando su mirada acusadora para convertirla en un espectáculo de vergüenza pública. ¿Te imaginas su desasosiego? Cada palabra murmurada, cada gesto de repudio, el peso de su pecado expuesto como si definiera toda su existencia. Estos líderes religiosos, seguros de su propia rectitud, citan la ley de Moisés. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Y a cada alusión al pecado, la multitud alza piedras, ansiosa por ejecutar la sentencia. El único que guarda silencio es Jesús. Se inclina, traza líneas en el polvo y permite que la acusación crezca hasta el clímax del juicio público. En 1906, ese momento de tensión máxima, Él se incorpora y pronuncia una frase que atraviesa siglos: el que esté sin pecado entre vosotros, que arroje la primera piedra. Con estas palabras desarma a los que se creían jueces absolutos. Les revela lo más íntimo de sus corazones. Ninguno es totalmente inocente. Y uno tras otro, desde el mayor hasta el más joven, abandonan las piedras y su orgullo, quedando solos Jesús y la mujer. ¿Qué lección guarda este pasaje para tu alma inquieta? Primero, descubres que cualquier acusación hacia ti encuentra un eco de culpa en quienes te señalan. Antes de juzgarte, incluso tu propia voz interna te recuerda momentos de fragilidad, decisiones equivocadas y promesas rotas. Jesús conoce ese eco y en vez de sumarse al coro de los acusadores, se convierte en un defensor incansable. Cuando la multitud se disipa, Él dirige su mirada compasiva a la mujer. No pronuncia un sermón, no le imparte una lección de moral. Simplemente la llama por su nombre no pronunciado y le pregunta: ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?
Ante su silencio, pronuncia la sentencia que redefine toda su existencia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa declaración es un manantial de sanidad interior para todo corazón herido. El perdón que libera el alma no minimiza la ofensa, pero sí borra la penalidad ante los ojos de Dios. Jesús pone el pecado en su lugar real, no como la última palabra de tu identidad, sino como un llamado urgente a la transformación. Vete y no peques más. Une en dos hilos indisolubles la gracia y la responsabilidad. Recibes el perdón completo, pero eres invitado a renunciar al camino que te llevó a la prisión del error. Quizá hoy sientas que tu culpa te define, que tus fracasos son el sello que marca tu destino. Permite que esta imagen de la mujer adúltera te libere. No estás ante un tribunal que dictará tu condena, sino frente a los ojos de aquel que, conociendo tu historia entera, eligió limpiarla. Con su perdón, esa mirada de Jesús se posa sobre ti en este instante. Déjala penetrar cada rincón de tu ser. Existen tres dinámicas de perdón que brotan de este pasaje y que transforman la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Despojamiento. Del juicio. Jesús decide no condenar. Él renuncia a emitir juicio y se convierte en tu abogado defensor. Al limitar su actitud, desmontas el tribunal interno de la autocrítica, silencias la voz acusadora que te repite «no eres digno» y te abres a recibir la paz que nace de ser aceptado tal como eres. Declaración de libertad. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es una orden amorosa que te devuelve la libertad. No se trata de licencia para pecar, sino de un nuevo punto de partida. Cada vez que recapacitas en tus fallas, recuerda que el perdón divino incluye un pasaporte hacia una vida renovada, donde el yo pasado ya no tiene poder sobre ti. Llamado a la transformación, el perdón que libera no se conforma con borrar tu culpa, te impulsa a renunciar al pecado. La invitación a no pecar más es un acto de fe. Crees que puedes caminar en victoria porque el mismo poder que limpia tu alma te capacita para andar en santidad. No es un mandato imposible, sino una promesa accesible por la presencia del Espíritu Santo. En la soledad de tu habitación repite en voz baja: Señor, yo también me presento ante ti, consciente de mis fracasos. Gracias porque no me condenas. Gracias porque tu amor me limpia. Te prometo que hoy decido apartarme de lo que me hace daño y caminar en tu luz. Esa oración sencilla abre un canal de gracia directa con el corazón de Jesús, y cada palabra tuya se convierte en un acto de alianza con la libertad interior. Observa también la reacción de la mujer al recibir el perdón. No huye avergonzada, sino que sale a lo lejos con paso firme. Toda su historia no quedó enterrada. Se alzó con un nuevo propósito. Esa nueva trayectoria es tu desafío. No te quedes mirando tu propia rehabilitación, sino camina hacia adelante, como testigo vivo de la misericordia de Dios. Tu vida restaurada es un testimonio que romperá muros de incredulidad en quienes aún se creen condenados. Tal vez temes que tu pasado retorne para avergonzarte, que tu propia memoria te traicione. Pero la promesa de Jesús es soberana. Donde el pecado abundó, ahora su gracia más abunda. Romanos 5:20. Cada vez que el recuerdo del error asome su cabeza, inflama tu fe con la verdad del perdón divino. Esa verdad actúa como un escudo que repele la acusación y te mantiene en la serenidad del perdón permanente. Este cuarto bloque cierra con un reto práctico. Identifica una área en la que te sientas más inclinado al reproche, sea hacia ti mismo o hacia otro, y haz una acción concreta de perdón. Puede ser una oración silenciosa, una carta que no envíes pero que exprese tu liberación, o un gesto de reconciliación que restituya la paz. Cada paso que des en este ejercicio es una piedra menos en las murallas de tu prisión interior. Mientras guardas esta enseñanza de la mujer adúltera en tu corazón, mantente atento al siguiente bloque. En él descubriremos cómo el Salmo 103 revela el perdón que borra nuestras rebeliones y abarca la eternidad de la misericordia de Dios, ofreciendo un himno de alabanza que sostendrá tu alma en cada noche de inquietud. Continuando el camino de sanidad interior que hemos trazado, llegamos ahora a un pasaje que se alza como un cántico eterno de liberación. El Salmo 103. En sus versículos, el rey David compone un himno que celebra la misericordia divina capaz de barrer nuestras culpas como niebla matutina. Este salmo nos revela cómo el perdón de Dios no es un gesto aislado, sino un acto continuo y dinámico que cubre nuestras faltas con la inmensidad de su amor. Al leer el Salmo 103:1-2, David comienza con un mandato a su propio alma. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
Ese recordatorio interno es fundamental para nuestra sanidad. Antes de buscar perdón, debemos reconocer la mano buena de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. Así, al enfocar nuestro espíritu en las bendiciones que brotan de su gracia, creamos un terreno fértil donde el perdón puede arraigar y florecer. Luego el salmista enumera los beneficios divinos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Fíjate en la simetría. La misma mano que cura dolores físicos y emocionales extiende su poder para borrar el historial de tu culpa. Cuando en oración confiesas tus rebeliones, invitas a este médico celestial a restaurar tus fuerzas y sanar tu historia. El perdón y la sanidad van de la mano, porque al liberarte de la culpa, Dios también te libera de la herida que impide tu descanso. David continúa: Él da vida a tus sienes de juventud, te sacia de bien como con mantequilla y leche. ¿Qué revela esta imagen? Que el perdón divino no es un simple cambio de estatus legal ante Dios, sino un renacer espiritual. La mantequilla y la leche hablan de abundancia nutritiva, de alimento que conforta el cuerpo y el alma. Así, cada vez que experimentas el perdón, eres saciado con la plenitud de la presencia de Dios, vuelves a experimentar la vitalidad y la inocencia de tu infancia en Él. El Salmo avanza destacando el carácter de Dios. Él perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él redime tu vida de la sepultura, te corona de favores y misericordias. Aquí encontramos dos dimensiones de su perdón: redención de la sepultura y coronación de misericordias. Primero, somos rescatados de la muerte de nuestra culpa. Luego, somos vestidos con la dignidad de sus bondades. Esta doble acción nos impulsa de la oscuridad del pasado hacia la luz de una identidad renovada. No somos más esclavos de la vergüenza, sino herederos de una corona de piedad. En los versículos 7 y 8, David alaba la paciencia y el amor eterno de Dios. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. El perdón que libera nace de un Dios que no solo es justo en su juicio, sino tierno en su compasión. Esta ternura se manifiesta cuando Él se acerca al pecador arrepentido, no desde una distancia inalcanzable, sino entrando en su dolor, rodeándolo con su presencia y devolviéndole la dignidad perdida. Esta cercanía se hace aún más explícita en el versículo 12. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Aquí encontramos una metáfora cósmica que expulsa la culpa más allá de todo límite. No hay rincón ni recuerdo que pueda sostener la acusación cuando Dios arroja nuestras ofensas tan lejos que jamás pueden volver. Esa distancia infinita es la medida de su perdón. Es imposible alcanzarnos con la memoria de la culpa cuando Él la ha lanzado al olvido eterno. Al meditar en este himno podemos extraer 3 prácticas espirituales que activan el poder del Salmo 103 en nuestra alma. Memoria agradecida. Como David, aprende a bendecir tu propio espíritu recordando los beneficios de Dios cada mañana. Haz una lista mental o escrita de lo que Él ya ha obrado en ti y verás cómo tu corazón se llena de confianza para acercarte al trono de la gracia. Oración de confesión liberadora. Utiliza las palabras del salmista para presentarte ante Dios. Reconoce tus iniquidades con humildad, pero también declara su poder sanador. Señor, tú perdonas mis faltas, sanas mis heridas y me redimes de la muerte de la culpa. Esta confesión no es un ejercicio mecánico, es un acto de fe que activa la sanidad divina, alabanza transformadora. Termina tu tiempo de oración con alabanza espontánea, usando tus propias palabras o cantando un himno de gratitud. Cuando tus labios proclaman su misericordia, tu interior se sella con la certeza de que el perdón ya obró en ti. Esa alabanza es la señal de que el perdón se ha convertido en una alianza viva en tu alma. Quizá has cargado durante años con el peso de tus fallas, creyendo que nunca podrías ser libre. Hoy, el Salmo 103 te ofrece una promesa superior a cualquier tiniebla. En la gracia de Dios tus rebeliones quedan borradas para siempre, y Él te corona con misericordias que nunca se agotan. Esa corona es un recordatorio diario de tu nueva identidad como hijo redimido. Antes de avanzar al próximo bloque, detente un instante y repite en tu corazón: alabo tus misericordias, Señor, bórrame como la niebla de la mañana. Deja que estas palabras retumben en tu espíritu como un eco de tu liberación. Así como David entonó un himno de perdón en el Salmo 103, ahora Jesús nos revela la dimensión plena de esa gracia a través de una historia sencilla, pero cargada
de eternidad. En Lucas 15:3-7, Él nos habla de un pastor preocupado por una sola oveja extraviada, dispuesto a dejar 99 para lanzarse al rescate de la que se ha perdido. Con esta imagen pastoral, el maestro desmonta nuestra lógica de cuentas justas y nos introduce al misterio de un amor que valora cada alma como un tesoro irreemplazable. Imagina la escena: un rebaño apacible, un atardecer tibio y de pronto un balido ahogado en la maleza. Esa oveja, al alejarse del aprisco, se expone a fieras y al frío nocturno. Jesús no habla de una oveja cualquiera, sino de la fragilidad de quien tras un tropiezo cree que la misericordia ya no lo alcanzará. Ese tropiezo puede ser una ofensa a otro, una decisión equivocada o el peso de nuestro propio autorreproche. El punto crucial es que mientras tú creas que estás perdido, Dios ya anda tras tus huellas. El pastor del relato no convoca para refuerzos, ni exige cooperación del rebaño sano, ni siquiera llama a la multitud para demostrar su poder. Calla y se interna en la espesura con fe inquebrantable. Así actúa el Espíritu Santo cuando recorres el bosque oscuro de la culpa. No espera a que tus fuerzas te traigan de regreso, sino que atraviesa el lodo de tus sospechas y el temor de tu alejamiento para encontrarte donde te sientas más vulnerable. La búsqueda puede prolongarse. Jesús no promete que la oveja caiga en sus brazos en segundos. Puede vagar, confundida, siguiendo senderos falsos. Pero el pastor persevera. Esa perseverancia representa la fidelidad de Dios. No te olvida, no se cansa, no subestima el valor que tienes para Él. Cada paso suyo en tu dirección es una promesa de que el perdón que libera recompensa la constancia de tu fe, incluso cuando tú mismo dudaste de tu merecimiento. Y entonces llega el momento del hallazgo. El pastor reconoce a la oveja por su valido único, la toma sobre sus hombros con ternura, limpia el barro de su lana desgarrada y la conduce de regreso al aprisco. Observa en ese gesto 3 maravillas del perdón divino. Primero, la restauración personal de tu dignidad. Segundo, la cercanía amorosa que te envuelve. Y tercero, la capacidad de recuperar el lugar perdido sin reproches, sino con un abrazo que celebra la vida reencontrada. Al volver al redil, invita a sus amigos y vecinos a la fiesta. Esa celebración es la imagen de lo que ocurre en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente y recibe perdón. Hay júbilo entre los ángeles y en el propio corazón de Dios. Cada vez que tú confesas tu extravío y clamas perdón que libera, provocas un banquete celestial. No es un acto solitario. Te unes a una comunidad de adoración que proclama la gracia como la melodía más preciosa del universo. Quizá te preguntas, ¿cuál es mi papel en esta parábola? Tú eres la oveja en el descrédito del pecado, pero también eres llamado a ser pastor para otros. El perdón que recibes te transforma en mensajero de esperanza. Cuando compartes tu historia de búsqueda y hallazgo, te conviertes en faro para quienes aún deambulan sin rumbo en la culpa. Tu testimonio es un eco del llamado divino que puede guiar a otro pastor a iniciar su propia búsqueda. Esta parábola nos enseña 3 claves prácticas para experimentar el perdón que libera. Reconoce tu extravío. No minimices tu necesidad de perdón. Abre tu corazón a la certeza de que estás lejos del aprisco del amor de Dios. Cree en la búsqueda divina. Confía en que Él te persigue con paciencia y valentía, sin medir costos ni temer labrantíos de culpa. Acepta el abrazo restaurador. Permite que su cercanía te cubra con ternura y retírate del juicio que impones sobre ti mismo. En la quietud de tu habitación repite: Señor, reconozco que me he extraviado. Te necesito hoy más que nunca. Gracias por buscarme y cargarme. En tus hombros, siente en tu pecho la descarga de alivio que inunda tus pensamientos y afloja la tensión de la carga que has llevado tanto tiempo. Ese es el instante donde el perdón se convierte en liberación palpable. Al mantener viva esta imagen, prepárate para el siguiente bloque. En él descubriremos cómo el profeta Isaías describe una promesa de sanidad para los corazones quebrantados, revelando un perdón capaz de convertir nuestros lamentos en cánticos de alabanza y esperanza. Al continuar nuestro recorrido por el perdón que libera, nos adentramos en el libro del profeta Isaías para encontrar una promesa que da aliento al corazón quebrantado. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, vio más allá de la tristeza de su pueblo exiliado y alzó una voz profética de sanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61:1. Estas palabras son un bálsamo para quien ha cargado en sus noches el peso de la culpa y la vergüenza. Cuando lees este pasaje, puedes imaginar al profeta caminando entre
ruinas, contemplando hogares destruidos y rostros de padres que han perdido la esperanza. En medio de aquel panorama, Isaías proclamó que Dios no se olvida de los que lloran, sino que sale a su encuentro con manos llenas de compasión. Ese mismo Dios te habla hoy. Conoce tu historia, ha visto tus días de llanto y tu lucha por dormir sin remordimientos. La unción que profetizó Isaías recae ahora sobre tu vida para darte nuevas fuerzas y ofrecerte un perdón capaz de transformar tu lamentación en canto de victoria. Isaías va más allá de un simple ofrecimiento de consuelo. Anuncia una doble transformación que podemos aplicar en nuestra experiencia personal: vendar las heridas. Dios promete curar las heridas emocionales y espirituales que tú mismo te has infligido con pensamientos de culpa. Cuando llevas en tu interior cicatrices de antiguos fracasos, Él extiende su manto sanador para tocar cada herida con la dulzura de su gracia, restaurar la dignidad. El profeta habla de coronar al afligido con óleo de alegría y revestirlo con manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Este óleo simboliza una dignidad nueva que reemplaza el temor. Es la belleza que nace cuando permites que Dios te vista con su perdón. Quizá te preguntes cómo encaja esto con tu propia realidad de noches inquietas. Observa la progresión. Primero llega al corazón la certeza de que Él te ve. Luego la promesa de que sus manos te vendan. Finalmente la declaración de que te devolverá festivezas de gozo. Dios no solo borra tu culpa, sino que te invita a celebrar el nuevo capítulo de tu alma. Isaías también describe la amplitud de esta misericordia en términos cósmicos. Así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Isaías 66:22. Con estas palabras, Dios asegura que tu perdón no es un acto pasajero, sino un pacto eterno. Tu nombre, antes marcado por la vergüenza, se inscribe ahora en un libro de redención que no conoce borrado. Para profundizar en este consuelo, Isaías ofrece otra promesa. Yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Aquí radica la raíz de tu descanso. El Señor elimina tu culpa no por tu mérito, sino por la fuerza de su propia fidelidad. Su memoria divina expulsa la tuya humana. No hay rincón de tu pasado donde el perdón no pueda llegar. Meditemos ahora en 3 dinámicas prácticas que extraemos de estas profecías y que te ayudarán a vivir el perdón que convierte tus lamentos en alabanzas. Confesión enfática. Escribe en tu diario o en un papel los nombres de tus ofensas, tus omisiones y esas voces internas que te acusan. Luego, delante de un espejo o con las manos abiertas al cielo, pronuncia: Padre, confieso estas rebeliones. Gracias por borrarlas por amor de ti mismo. No volveré a cargar esa culpa. Este acto visual y verbal rompe el poder de las sombras que te atormentan. Alabanzas matutinas. Reemplaza la primera queja que suelas susurrar al despertar por una declaración de gratitud basada en las promesas de Isaías. Por ejemplo, di: Señor, gracias porque hoy me has vestido de alegría y me has dado un manto de alabanza. Me sostendrás con tu espíritu. Estas palabras reorientan tu mente antes de que el día absorba tu atención con preocupaciones, memorias sacramentales. Cada vez que escuches una melodía que hunda tu ánimo, haz una pausa intencional y repite mentalmente un versículo de Isaías 61:43. Conviértelo en una señal para detener la ola de angustia y buscar la afinidad de tu corazón con la profecía divina. Al aplicar estas 3 prácticas comenzarás a experimentar cómo el perdón de Dios va más allá de la simple remisión de la culpa. Te inyecta vida, paz y un canto que sustituye la amargura por esperanza. Aquellos lamentos que antes te despertaban con un nudo en la garganta, poco a poco se silenciarán ante el eco de tus alabanzas. Quizá pienses que tu dolor es único o demasiado profundo para recibir esta medicina divina. Sin embargo, Isaías 38:17 nos recuerda otra palabra de sanidad. Señor, por tus favor has levantado mi alma de entre los muertos. Me has librado, oh Señor Dios mío, de la muerte. Si en tiempos antiguos Dios devolvía la vida a un rey enfermo, ¿cuántas más razones tenemos para creer que tu alma rota no es un caso perdido? El mismo Dios que levantó a Ezequías da la fuerza necesaria para tu renacer espiritual. Ahora, en la quietud de tu habitación, haz silencio un instante y deja que tu respiración conecte con tu fe. Recita con convicción: Dios de Isaías, ungido para sanar a los abatidos, te entrego mis lamentos. Transfórmalos en cánticos de alabanza. Cúbreme con tu manto de alegría.
Siente cómo cada palabra construye un puente entre el cielo y tu corazón. Al cerrar este séptimo bloque, guarda en tu mente que el perdón que libera no es un evento puntual, sino una corriente constante de restauración. Isaías nos mostró el camino, de la herida al vendaje, del silencio a la alabanza, de la vergüenza a la dignidad divina. Mantén viva esta enseñanza mientras nos preparamos para el siguiente bloque, donde descubriremos la fuerza del perdón manifestado en la vida de Daniel, un hombre firme en la oración que venció la prisión del miedo y nos enseña a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Al cerrar el himno de alabanza de Isaías, encontramos en Daniel la encarnación de esa misericordia que libera del miedo más arraigado. Daniel no fue solo un profeta de palabras, sino un hombre de acción en la oración, que experimentó la gracia de Dios respondiendo a su clamor y otorgándole la libertad de una confianza inquebrantable. En esta historia descubrimos cómo el perdón y la fe pueden derribar muros invisibles y abrir puertas que parecían selladas con decretos humanos. Las oraciones más poderosas del Antiguo Testamento. El profeta, con el corazón cargado por el exilio y el pecado de su pueblo, se pone de rodillas en ayuno y sátrapa sus palabras con humildad. Señor, Dios grande y temible, que guardas tu pacto y tu misericordia, hemos pecado y cometido iniquidad. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. Daniel 9:4-5. No es un discurso defensivo, sino una confesión transparente de culpa y una súplica desesperada por clemencia. Al reconocer en público la responsabilidad colectiva, Daniel activa el poder reparador del perdón divino para él mismo y para toda una nación. Pocos versos revelan con más intensidad la conexión entre confesión y liberación. Por tanto, oye la oración de tu siervo y su súplica, y haz brillar tu rostro sobre tu santuario. Perdona, oh perdona. Daniel 9:17-19. La triple invocación perdona, oh perdona, no es retórica, sino el eco de un corazón que se sabe indigno, pero confía en la fidelidad de quien permanece fiel para perdonar. En respuesta, el ángel Gabriel llega con palabras de aliento. No temas, Daniel, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 9:23. En esta revelación vemos que la confesión genuina no solo borra culpas, sino que despierta la certeza de ser escuchado y amado. Este acto de confesión nacional prepara el terreno para la siguiente demostración de liberación personal. Más tarde, en el capítulo 6, encontramos a Daniel enfrentado a un decreto de muerte. El rey Darío, manipulado por sus cortesanos, firma un edicto que prohíbe orar a cualquier dios o hombre que no sea él mismo. Con plena conciencia del riesgo, Daniel sale a su cuarto y, como cada día, abre las ventanas hacia Jerusalén para orar, postrándose 3 veces ante su Dios. No es arrogancia, sino el coraje de quien ha probado la gracia perdonadora y ya no vive bajo el reinado del temor. Cuando los conspiradores lo sorprenden en oración, el rey, aunque afligido, no puede revocar su propia ley y manda arrojar a Daniel al foso de los leones. Imagina la oscuridad de esa prisión: rocas frías, aullidos de fieras y la posibilidad real de un final espantoso. Sin embargo, en medio de esa soledad, Daniel desata la cadena del miedo con una oración silenciosa. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Aquí el perdón y la fidelidad divina convergen. El mismo Dios que escuchó su confesión en el capítulo 9 se presenta para silenciar el rugido de la condena y liberar a su siervo de la prisión humana. Al amanecer, el rey comprueba con asombro que Daniel sigue vivo y exclamó: el Dios de Daniel, a quien él sirve continuamente, ha librado a su siervo de las garras de los leones. Daniel 6:20. No fue suerte ni legalismo, sino el resultado de una vida arraigada en el perdón practicado y en la confianza renovada cada día a través de la oración. La experiencia de Daniel nos enseña que la verdadera libertad no consiste en eliminar el peligro, sino en caminar en la obediencia y el amor de Dios aunque el foso esté abierto ante nosotros. El rey Darío, convencido por este milagro, emite un edicto universal. En todo su reino se temerá y respetará el Dios de Daniel. Daniel 6:26. El testimonio de un hombre redimido trasciende su propia circunstancia y se convierte en semilla de reverencia para todos los pueblos. La vida de Daniel revela que el perdón que libera no solo transforma al individuo, sino que emite señales al territorio de nuestras propias Babilonias personales, ambientes hostiles, voces adversas y leyes que amenazan nuestro bienestar. Podemos extraer 3 lecciones prácticas de la experiencia de Daniel. Confesión valiente. Como en Daniel 9, identifiquemos nuestros errores,
los confesemos con sinceridad y clamemos: Señor, perdóname como perdonaste a tu pueblo. Con Pinonecient, cada confesión activamos la gracia que borra culpas y abre el camino de la intervención divina. Rutina de fe. Daniel oraba 3 veces al día sin importar el decreto humano. Establecer un ritmo de comunicación con Dios al amanecer, al mediodía y al atardecer es un acto de alineación cotidiana con su perdón y su presencia. Expectativa. De lo imposible. Cuando enfrentamos un foso de leones, miedos, ansiedades, acusaciones del enemigo, no repleguemos nuestras rodillas, sino esperemos que el ángel cierre la boca de cada fiera. La fe en el perdón liberador nos capacita para anticipar la victoria antes de que termine la noche. Ahora, en tu lugar de descanso, detente un momento y haz una oración como la de Daniel. Padre misericordioso, confieso mis faltas y te pido tu perdón. Abro mi vida a tu presencia y confío en que tu poder vence todo temor. Siente cómo, en la medida en que pronuncias su nombre, se disuelven las sombras que te han acompañado y se enciende la luz de la libertad interior. Mientras sellas esta enseñanza en tu corazón, mantente atento al siguiente bloque, donde exploraremos el acto de humildad suprema de Jesús al lavar los pies de sus discípulos, mostrándonos cómo el perdón se encarna en el servicio y en un amor que se inclina hasta el polvo para levantar al caído. Al cerrar el capítulo de Daniel y su oración que derriba muros de miedo, descubrimos en Jesús un modelo de perdón que desciende al nivel más humilde para liberar el alma. En Juan 13, justo antes de su pasión, el maestro se levanta de la mesa, se ciñe una toalla a la cintura y se arrodilla ante sus discípulos. Nadie lo obliga. Es la iniciativa de un Dios que transforma la dinámica del poder para acercar la gracia a los corazones heridos. Así como Daniel caminó confiado en torno a su foso, Jesús se arrodilla en el suelo polvoriento para enjugar el barro de nuestros temores y ofensas, mostrándonos que el perdón genuino siempre exige un descenso al polvo de nuestra propia miseria. En el contexto de la Pascua judía, los pies sucios eran símbolo de un caminar mercurial entre caminos y mercados. Las ropas largas y las sandalias expuestas acumulaban polvo y excremento animal. Al lavar los pies, Jesús no ofrece un simple gesto cultural, sino una analogía viva. Los pecados que pisamos cada día deben ser quitados para que podamos avanzar libres. Cuando Pedro se escandaliza y rechaza el servicio, el Señor le responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Este intercambio tensa el orgullo humano y revela la condición para participar de su perdón. Recibir la limpieza que proviene de la humildad. La toalla alrededor de la cintura y el vaso con agua forman un escenario inverso al trono. El Hijo de Dios asume la posición de siervo para recrear la imagen de un perdón que no permanece en lo alto, sino que desciende con ternura hasta lo más bajo. Cada gota de agua simboliza un acto de gracia. Al caer sobre la piel curtida de los discípulos, deja una marca indeleble en su memoria. Del mismo modo, cuando el Espíritu Santo aplica la palabra en tu corazón, cada promesa de perdón remoja las grietas del orgullo y ablanda la dureza que te corta el paso hacia la paz. Es vital entender 3 verdades que emanan de este acto de servicio supremo. El perdón no es una idea abstracta, sino una experiencia corporal. Jesús lava pies, no palabras. De igual modo, nuestro perdón debe traducirse en actos concretos: una disculpa sincera, una mano tendida y un gesto de ayuda hacia quien nos ofendió. La humildad es el canal indispensable. Pedro debió aceptar que su maestro lo sirviera. Tú también debes permitir que el Señor se acerque a tus heridas y desarme tus defensas. Cada vez que dejas a un lado tu derecho de resentirte, creas espacio para que Él imprima su sello de liberación. El servicio transforma la relación. Al lavar los pies, Jesús no solo perdona pecados, redefine el vínculo con sus discípulos. Cuando sirves a quien te hirió, te conviertes en embajador del reino de Dios, donde el amor y la humildad borran las fronteras del rencor. Quizá te sientas incómodo ante la idea de arrodillarte ante tu ofensor o ante tus propias faltas como si te rebajaras. Sin embargo, la Escritura declara que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La gracia que quita tu culpa llega en proporción a tu disposición de entregarte sin reservas. Cada acto de servicio no te disminuye, te levanta con el poder del perdón que libera. Ahora, tras esta enseñanza, imagina el escenario en tu propia vida. ¿Qué pies necesitas lavar hoy? Puede ser el orgullo que anida en tu trato con un hermano de fe, los reproches escondidos en tu interior o la indiferencia que has mostrado ante el dolor ajeno. Toma un momento de silencio y visualiza a Jesús inclinado ante ti.
ofreciéndote no solo un bálsamo espiritual, sino una invitación a replicar su gesto. Esa réplica es un pacto de sanidad. Cada vez que extiendes tu mano para servir, la gracia regresa a ti con más fuerza. Para hacer esta verdad práctica te propongo 3 ejercicios espirituales. Lavado simbólico. Prepara un recipiente con agua tibia y en un ambiente de oración, lava tu propia mano o un objeto que represente al hermano con quien necesitas reconciliarte. Deja que el agua sea el símbolo tangible de tu renuncia al rencor. Acto de servicio inesperado. Identifica hoy a alguien que haya ofendido tu corazón y ofrécele ayuda sin mencionar culpas anteriores. Puede ser un mensaje de ánimo, una llamada, de agradecimiento o cualquier gesto desinteresado que refleje el amor de Cristo. Oración de entrega. Arrodíllate en tu cuarto y repite en voz baja: Señor, me ciño la toalla de tu humildad y me postro ante mi necesidad de perdón. Permíteme lavar con tu gracia las heridas de mi alma y las de aquel que me hirió. Siente la contrición y la libertad en cada palabra. Al vivir estos ejercicios, descubrirás que el perdón que libera va más allá de una emoción pasajera. Es una dinámica que reorienta tu identidad, tal como los discípulos salieron de esa última cena con la convicción de ser servidores del reino. Tú emergerás con un corazón dispuesto a perdonar y a extender ese perdón a quienes te rodean. Que este bloque sea un punto de inflexión en tu caminar. Haz de la humildad y el servicio el terreno fértil donde florezca la libertad interior. El acto de Jesús lavando pies no terminó en un solo momento histórico, sino que se repite cada vez que un creyente decide humillarse para reconciliarse. Recuerda siempre que el perdón que lava y seca las marcas del pecado también restituye la dignidad perdida y abre paso a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al concluir el gesto humillante de lavar los pies, Jesús no solo instauró un modelo de servicio y humildad, sino que entregó a sus discípulos una misión trascendental: perpetuar el perdón que libera más allá de un simple acto de fe, imbuyéndolo con la autoridad divina. En Juan 20, 22, 23, tras su resurrección, el Maestro se reúne con los 11 en una habitación cerrada, insufla su propio aliento y dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. Este pasaje revela un poder asombroso: la capacidad delegada por Cristo de atar y desatar en el ámbito espiritual, determinando flujos de liberación o contención de rencores. Primero, observemos el elemento del aliento. La palabra griega empleada para sopló, en efísisen, evoca la creación misma del hombre en Génesis 2:7, cuando Dios formó al hombre del polvo y le sopló en sus narices aliento de vida. Al resucitar, Jesús repite esa acción. Sopla vida nueva en sus seguidores, no solo energía física o moral, sino la misma esencia del perdón vivificante. En ese soplo está contenida la potencia para disolver cadenas de culpa y activar la sanidad interior. Cada creyente que acepta este aliento se convierte en recipiente del Espíritu, garante de un perdón que trasciende dimensiones humanas y toca el corazón de Dios. Luego el pasaje presenta el mandato: recibid el Espíritu Santo. Ese recibid es un imperativo que no se limita a la primera generación de discípulos. Es una invitación abierta a cada creyente a recibir la plenitud del Consolador prometido, el que convence de pecado, justicia y juicio, para ejercer luego la autoridad de perdonar en el nombre de Jesús. La recepción del Espíritu es un acto personal y comunitario. Ocurre en la intimidad de la oración, pero también se verifica cuando la Iglesia se une en intercesión, restableciendo a quien ha caído en el abismo de la culpa. Finalmente, Jesús articula la función delegada: a quienes perdonéis, a quienes se los retengáis. Aquí encontramos 2 dimensiones de poder espiritual. Desatar el perdón. Cuando una ofensa ha herido el alma, el creyente inspirado por el Espíritu puede declarar la remisión de pecados, tanto en la conciencia propia como en la de otra persona que clama perdón. Esa declaración activa la gracia divina, liberando cadenas internas y restituyendo la comunión con Dios y con la comunidad. Es un proceso tangible. La atmósfera espiritual cambia, la voz interior de la acusación disminuye y se abre un espacio donde florece la paz. Retener el perdón. En casos de falta genuina de arrepentimiento, el creyente puede ejercer la autoridad de retener los pecados, no como un acto de venganza, sino como salvaguarda de la santidad del cuerpo de Cristo. Este no perdonar no anula el perdón de Dios, sino que advierte a quien persiste en el error de las consecuencias de su orgullo. Es un acto pastoral de amor duro que busca provocar arrepentimiento, señalando la gravedad del pecado que bloquea la experiencia de liberación.
Para comprender mejor esta autoridad, consideremos 3 elementos esenciales. Dependencia del Espíritu. La capacidad de perdonar no surge de la propia voluntad o de una simple decisión humana. Solo aquel que recibe el aliento de vida y se somete a la guía del Consolador puede ejercer esta facultad con efectividad y en armonía con la voluntad del Padre. Cuando la Iglesia ora para perdonar, lo hace en la unción del Espíritu, descartando cualquier ánimo de juicio personal, enlace con la reconciliación. El don de atar y desatar trasciende la dimensión individual y se extiende a la comunidad. La práctica del perdón se convierte en palanca de restauración de relaciones rotas. Cada vez que un creyente proclama perdón, edifica la unidad del cuerpo y repara las grietas que el pecado de uno abre en el tejido de la fraternidad. Manifestación del reino. Jesús dijo que su reino no es de este mundo y sin embargo instauró en la tierra prerrogativas espirituales. El poder de perdonar es un sello del reino de los cielos. Cuando la Iglesia ejerce esta autoridad, anticipa el tribunal de Cristo y muestra al mundo la potencia transformadora del Evangelio. Quizá te preguntes, ¿cómo puedo yo, un siervo imperfecto, asumir tan alta responsabilidad? La respuesta está en el mismo texto. Recibid el Espíritu Santo. La promesa de Jesús es que al confiar en su aliento, serás guiado para discernir cuándo desatar la gracia y cuándo retenerla. Tu papel no es administrar justicia humana, sino canalizar el perdón que libera según el patrón de la compasión divina. Ahora bien, la práctica concreta de esta autoridad puede manifestarse en varias dimensiones de tu vida. Diario personal, de perdón. Cada mañana frente al espejo o ante tu Biblia, haz un ejercicio de examen de conciencia. Invoca al Espíritu y pide la claridad para ver ofensas propias y ajenas. Luego, escribe en 2 columnas. Una con lo que necesitas perdonar, otra con lo que pides a Dios que te ayude a mantener bajo disciplina si la falta no va acompañada de arrepentimiento. Al cerrar tu sesión, declara con fe: en el aliento de Jesús desato tu perdón sobre mi vida y sobre aquellos que lo necesitan. Intercesión en comunidad. Únete a un pequeño grupo para orar por los que están ausentes de la comunión. Total. En tu petición, invoca la autoridad de desatar perdón sobre heridas familiares, amistosas o laborales y retener patrones de reproche que impiden la paz colectiva. Observa cómo las relaciones comienzan a sanar y el testimonio de unidad atrae a corazones necesitados. Confrontación amorosa. Cuando un hermano te lastime y su actitud no cambie tras tu intento de diálogo, ejerce la potestad de retener perdón. Hazlo con humildad y mansedumbre. Comunica tu dolor, define límites claros y ora por su arrepentimiento. Este acto no es castigo, sino un mecanismo de sanidad que invita a la persona a responder a la gracia antes que al reproche eterno. Es crucial entender que la autoridad de perdonar de la Iglesia no reemplaza la soberanía de Dios, sino que coopera con ella. Cuando desatas el perdón, facilitas que la misericordia de Dios inunde corazones. Cuando retienes, alertas a los incrédulos de las consecuencias del pecado no confesado. En ambos casos trabajas en la línea de montaje del reino, donde cada acto de perdón se traduce en semilla de vida nueva. Imagina ahora el impacto en tu familia. Un hogar donde los miembros practican ese arte de desatar y retener con sabiduría. Un hogar donde la televisión se apaga para orar juntos en libertad, donde una simple disculpa es la llave que cierra la puerta a rencores milenarios. Esa casa se convierte en un faro para vecinos y amigos, un refugio donde la atmósfera espiritual huele a perdón constante y a presencia de Dios. Al concluir este bloque, reconoce el aliento que has recibido. Siente en tus pulmones la brisa suave, que lleva la facultad de liberar. Da gracias a Jesús por soplar vida en tu espíritu y proponer como ministerio el arte de perdonar. Guarda en tu mente su mandato y permite que cada declaración de desatar o retener sea un acto de obediencia y de amor regenerador. Permanece anclado en esta verdad mientras nos preparamos para el bloque 11, donde exploraremos cómo la epístola de Pablo a los Efesios describe la equipo del perdón en la armadura de Dios, otorgándote protección frente a las armas del resentimiento y la amargura. Así como Jesús nos insufló aliento de vida y delegó en nosotros la autoridad de perdonar, el apóstol Pablo nos muestra cómo vestirnos de la armadura celestial para proteger nuestra alma de los dardos envenenados del rencor y la amargura. En Efesios 6, 10 y 18, Pablo no escribe meras recomendaciones, sino un manual de combate espiritual que sitúa el perdón en el centro de nuestra defensa. Comienza invitándonos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, 10. Esa fortaleza no nace de nuestra propia voluntad, sino de la gracia que fluye a través de cada pieza de la armadura.
A continuación describe 6 elementos que al ensamblarse crean una coraza impenetrable contra las heridas que provoca guardar. Resentimientos, cinturón de la verdad. El primer paso en la batalla interior es ceñirnos con la verdad de Dios. Esa verdad no es solo una doctrina, sino la revelación de que hemos sido perdonados en Cristo. Nuestros pecados han quedado sepultados y que ya no cargamos con una condena eterna. Cuando aceptas que Dios te ha perdonado, tu entendimiento se alinea con la realidad divina y pierdes el impulso de defender tu orgullo o justificar tu dolor. El cinturón de la verdad te recuerda quién eres. Un hijo redimido, libre de la acusación, que antes te retenía. Coraza de justicia. El pecho simboliza el centro de la vida, donde laten nuestros mayores afectos. Pablo habla de la justicia que recibimos por medio de la fe, un estado de rectitud otorgado por la gracia de Dios. Efesios 2:8-9. Esta justicia actúa como coraza contra las flechas del autorreproche y la culpa infundada. Cada vez que el enemigo te susurre, eres indigno de amor, la coraza de justicia te permite erguirte con la convicción de que en Cristo ya te vistieron de pureza y dignidad, anulando cualquier acusación que quiera atravesar tu pecho. Sandalias. Del Evangelio de la Paz, Pablo aconseja calzarnos con la prontitud para anunciar el Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. El perdón que libera fluye en tus pasos cuando llevas a otros el mensaje de reconciliación. Al practicar el perdón activo, te conviertes en arca viva de paz. Tus palabras y tus actos se convierten en caminos firmes, dispuestos a llevar a otros al redil de la gracia. Estas sandalias te sostienen incluso en terrenos resbaladizos de conflictos familiares o laborales, porque tu seguridad no depende de la reacción ajena, sino de la paz interior que proviene de haber entregado toda deuda al Señor. Escudo de la fe, el escudo que apaga todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16 representaría la fe. En el contexto del perdón, esa fe es la confianza inquebrantable de que Dios reaccionará a tu entrega de rencor con un aval de sanidad. Cada vez que extiendes el perdón, levantas un escudo que bloquea los reproches internos y las acusaciones del enemigo. Por ejemplo, cuando decides perdonar a quien te hirió, tu fe detiene la flecha de la amargura antes de que alcance tu corazón, impidiendo que vuelva a infectarte el recuerdo del agravio. Yelmo de la salvación. El yelmo cubre la cabeza, símbolo de nuestros pensamientos. Pablo lo llama yelmo de la salvación, Efesios 6:17. Recordándonos que la salvación entera, redención, perdón y nueva identidad protege nuestra mente de la intranquilidad. Cuando el enemigo intenta asaltar tus pensamientos con viejos reproches, levanta el yelmo. Apropia tu salvación en Cristo y repite en tu alma: soy salvo, soy amado, no llevo condena. Este cambio de enfoque es tan poderoso que silenciamiento las voces acusadoras que antes te mantenían despierto. Espada del Espíritu. Finalmente, la armadura se completa con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 6:17. La Escritura contiene mandatos claros de perdonar. Perdonaos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:13. Cada versículo que medites y pronuncies con fe se convierte en golpe certero contra las raíces del resentimiento. Por ejemplo, al declarar con convicción Mateo 6:14-15, invocas una fuerza que atraviesa la neblina del reproche y activa la liberación real en tu interior. Al combinar estos 6 elementos, tu alma se convierte en un bastión inexpugnable. Sin embargo, Pablo enfatiza la necesidad de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. El combate contra el rencor es continuo, y tu vínculo con el Padre en la oración mantiene la armadura reluciente y lista para repeler cada asalto. 3 claves prácticas para aplicar la armadura del perdón en tu día a día. Revisión matinal de equipamiento. Al despertar, haz un chequeo espiritual. Medita brevemente en cada pieza de la armadura. Recita en voz alta: me ciño con la verdad de mi perdón. Me cubro con la justicia que viene de la fe. Calzo los caminos de la paz que anuncio. Levanto mi fe como escudo invencible. Me resguardo con la salvación en mi mente. Y empuño la palabra de Dios como espada contra todo resentimiento. Este ritual fortalece tu conciencia y anticipa los dardos del día. Oración de inspección profunda. En tu tiempo de quietud, pide al Espíritu Santo que revele las áreas donde la armadura está flaqueando. Identifica pensamientos o actitudes no perdonadas. Entrégalo todo al Señor y ora específicamente por la restauración de cada pieza, confiando en que su gracia renovará tu defensa espiritual. Comunión guerrera en comunidad. Comparte en un círculo íntimo de creyentes tu experiencia.
de perdón y de puesta en pie de la armadura. Ora unos por otros, declarando la verdad de cada componente sobre la vida del hermano. Observarás que al desatar tu perdón con respaldo comunitario, la armadura se fortalece y el testimonio de paz se convierte en un faro para más corazones heridos. En la práctica, la armadura de Dios te hace libre para perdonar sin reservas. Enfrentarás provocaciones y heridas pasadas, pero no serán capaces de quebrar tu paz interior. Cada vez que levantas tu escudo de fe, minimizas el impacto de un agravio. Cada vez que empuñas la espada del Espíritu, destruyes la raíz amarga que solía enquistarse en tu alma. Mientras guardas esta enseñanza en tu interior, recuerda el hilo conductor desde la autoridad de perdonar hasta este equipamiento divino. Dios te ha dotado con todo lo necesario para caminar sin cadenas. Mantén tu mirada fija en Cristo, tu comandante supremo, y continúa practicando el perdón como arma y escudo en esta batalla espiritual. Has recorrido un camino profundo por el perdón que libera el alma, desde el banquete del Hijo Pródigo hasta la autoridad de desatar y retener que Jesús entregó a sus discípulos. Cada bloque te ha acercado más a la experiencia de una sanidad interior que supera el entendimiento humano. Hoy celebro tu constancia. Muy pocas personas llegan hasta aquí, comprometidas a transformar el dolor en esperanza. Felicidades por haber llegado al final de este viaje. Has demostrado que tu corazón no se contenta con señales superficiales, sino que anhela la revelación más íntima de la gracia divina. Eres uno de esos pocos corazones valientes que decidió sumergirse en cada enseñanza, permitiendo que cada palabra calara hondo hasta que la paz comenzó a nacer donde antes reinaba la culpa. Para sellar tu compromiso, quiero que comentes la frase corazón perdonado, vida restaurada. Con esas palabras declararás públicamente que no solo escuchaste cada reflexión, sino que te uniste a la promesa de liberación que Dios ha derramado en tu vida. Esta frase será la marca de aquellos elegidos que confían en el poder de la gracia para romper cadenas y escribir una nueva historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora a este canal. Imagínalo como un pacto silencioso. Cada vez que presionas suscribirse, te comprometes a mantener viva la llama de tu fe y a continuar este recorrido de sanidad espiritual. Si no estás suscrito, considera por un instante cómo te sentirías al perderte de futuras enseñanzas que pueden contener la clave de una bendición inigualable en tu familia, tu trabajo o tu propio corazón. Al suscribirte, asumes el rol de embajador de la esperanza. Cada notificación que llegue a tu teléfono será un recordatorio de que no estás solo y de que hay un secreto oculto en la palabra que siempre estará disponible para alimentar tu espíritu. Si ya eres suscriptor, felicidades. Has demostrado ser parte de una comunidad que se fortalece en la verdad del perdón. Siéntete orgulloso de ese título de servidor de la gracia que ahora te define. Comparte este video con al menos una persona que, como tú, ha sufrido noches de insomnio bajo el peso de la culpa. Comparte el vínculo en tus redes sociales, en tu grupo de WhatsApp o durante una llamada. Recuerda que al hacerlo, no solo ayudas a quien lo recibe, sino que colaboras con el propósito divino de llevar libertad a corazones cautivos. Cada compartido es una chispa de luz que se extiende más allá de tus propias fronteras. Permíteme mostrarte ahora una metáfora. Imagina tu mente como un jardín nocturno plagado de malezas de resentimiento. Cada enseñanza de este video ha sido como un jardinero paciente arrancando raíces profundas de rencor. Cuando tú decides comentar, suscribirte y compartir, estás echando abono de fe que garantiza una cosecha de reconciliación y de cosecha espiritual abundante. Sin ese abono, el terreno vuelve a endurecerse y se convierte en un páramo donde nada puede germinar. Tu luz personal se enciende cuando tomas acción. No basta con escuchar. El perdón que libera exige un hágase de tu parte. La fidelidad de Dios responde a tu obediencia. Si ahora dejas este video sin suscribirte, sin comentar y sin compartir, corres el riesgo de retroceder a esa pasividad que convierte las promesas en meros deseos sin fuerza. No permitas que un simple clic dejen pendientes los milagros que el Señor quiere obrar en ti y a través de ti. Atrévete a ser protagonista de esta historia. Declara con fuerza: corazón perdonado, vida restaurada. Deja esa frase en los comentarios y siente el orgullo de saber que eres de los pocos que no huyeron al escuchar la primera enseñanza. Brilla con valentía en medio de un mundo que muchas veces elige callar el dolor en lugar de sanarlo. Tu testimonio virtual puede ser el empujón que alguien necesita para iniciar su propio viaje de perdón. Luego de comentar, da me gusta a este video. Ese gesto, aparentemente trivial, es en realidad un acto espiritual.
Empuja al algoritmo de YouTube a difundir este mensaje a más personas angustiadas por la culpa y la desesperanza. Cada me gusta es un anticipo de un abrazo celestial que llegará a quien hoy siente que está solo en su sufrimiento. Sé cómplice de ese mover poderoso del espíritu que convierte un clic en un susurro de consuelo al oído de quien lo necesite. Quiero recordarte que el acto de suscribirte y de compartir no es un requisito legalista, sino un reflejo de tu gratitud. Al comprometerte con esta comunidad, te colocas bajo un manto de oración colectiva. Cada nuevo suscriptor se convierte en un soldado de la gracia, listo para tomar su lugar en la batalla contra el resentimiento. Y en esa batalla, tu arma principal es el testimonio de una vida transformada. Para concluir, te invito a seguir explorando los videos de nuestro canal. Tenemos estudios sobre fe, esperanza y otros secretos divinos que te ayudarán a consolidar la paz que has empezado a experimentar esta noche. Deja que la música de fondo te envuelva un poco más. Quédate quieto, cierra los ojos y absorbe las armonías como un bálsamo que sella cada enseñanza en tu corazón. Aprovecha estos últimos minutos para elevar tus propias palabras de alabanza y agradecimiento al Señor. Habla con Él como con un amigo íntimo. Exprésale tu gratitud por el perdón que acaba de obrar en ti, por las revelaciones y por el refugio que has encontrado en esta hora. Deja que tu voz interna se sincronice con la melodía y no pauses el video hasta que la última nota se disuelva. Así, en silencio y comunión divina, cerrarás este tiempo de estudio con la seguridad de que el perdón que libera no es solo una enseñanza más, sino un estilo de vida. Que la paz de Dios guarde tu mente y tu espíritu mientras el eco de la música siga resonando en tu alma.